Aproximadamente 10 niños llegaron con cortes en su cuerpo, tanto en brazos como piernas y completamente desangrándose. Esta es la verdadera historia de la bruja de Blair. Yo soy Dani Andrade y sean bienvenidos a otra creepypasta más. Aquí es donde nos situamos en el año de 1985, en un pequeñito pueblo donde vivían aproximadamente 1500 a 1600 personas. Era sumamente pequeño. Este pueblo se llama Blair, donde es que nace ya este nombre de la bruja de Blair. Aquí es donde les comento que aproximadamente entre 10 a 12 niños llegaron con cortes en todo su cuerpo. Es ahí donde sus padres se preguntaron qué fue lo que pasó, quién te hizo esto. Y los niños le comentaron que esto les hizo una anciana. Su nombre era Ellie Kenworth. Y decían que esta bruja, esta señora Ellie Kenworth, les había extraído la sangre para de esta manera obtener sangre fresca, obtener sangre inocente para ella hacer rituales satánicos. Es decir, hechizos de magia negra y oscura. Se dice que toda la gente del pueblo se reunieron para de esta manera tener un pequeño conversatorio y saber qué hacer con esta señora. Es ahí donde la acusaron de brujería y satanismo, ya que dentro de esas épocas todo esto les parecía mal a la Iglesia Católica y la denominaban como herejismo. Y la persona que hacía todo este tipo de cosas era desterrada de su pueblo, de su ciudad y a la vez castigada. Se dice que esta señora la ataron contra una carretilla y la llevaron a un bosque muy profundo y espeso. Este bosque se llamaba Black Hills o Colinas Negras. Se dice que después de haberla llevado a ese bosque, los padres de familia o todo el pueblo lo que hicieron con ella fue abusar de ella, fue de igual manera hacerle unos pequeños cortes en el cuerpo como ella les había hecho a sus hijos. Y se dice que con toda la sangre que escurría por el cuerpo de esta señora, de esta bruja de Blair, lo que hicieron fue hacer y la obligaron a que con su sangre vaya marcando en cada uno de los árboles de este bosque. También se dice que soltaron a todos los perros más furiosos y rabiosos del pueblo para que la asesinara, pero obviamente esta bruja no murió. Lo que hicieron fue colgarla desde un árbol y dejarla ahí hasta que desangre por completo y hasta que muera. Obviamente pasaron las horas y fueron algunos de los del pueblo a ver qué había sucedido y obviamente la bruja había muerto. Y fue desde ese momento que ella falleció donde empezaron a ocurrir los problemas, empezaron a suscitarse cosas oscuras. Se dice que para el año de 1976 hubo ya una pequeña nevada, un poco tranquila, pero a la vez iba aumentando mucho más los problemas con esta nevada. Es ahí que durante esta nevada, una de esas noches, desapareció la hija del gobernador. Y no simplemente desapareció ella, sino iba desapareciendo cada niño del pueblo. Al ver esta situación, todos los habitantes del pueblo cogieron sus cosas, empacaron sus cosas y se fueron asustados con el miedo de que podía pasarles lo mismo que les pasó hace varios años a esos 10 niños. Porque prácticamente como ya iban desapareciendo los niños de las personas que le mataron a la bruja de Blair, entonces ellos creían que si es que ellos se quedaban ahí iban a morir de la misma manera. Ya que al morir o desaparecer estas personas que mataron a la bruja de Blair, nunca jamás encontraron sus cuerpos, con vida ni absolutamente nada de ellos. Se dice que en el año de 1809 ya se publicó el primer libro de Blair Witch Curse, o denominado también la bruja de Blair. Este libro detallaba que había un pequeño pueblo donde daban cacería a una bruja malvada que asesinaba y quitaba la vida a los niños, donde se reunieron por completo todos los moradores de ese pueblo y dieron por muerta a la bruja o quemarla en la hoguera. Para el año de 1824, ya en el transcurso de los 40 años que habían pasado durante este suceso, se volvió a fundar nuevamente un pueblo donde era Blair. Pero obviamente las personas que llegaron a vivir ahí no conocían de la historia de la bruja de Blair ni lo que había pasado en esos terrenos. El pueblo actualmente se llama Burkersville y se dice que ya que con el pasar de los días que esas personas llegaron a vivir ahí, empezaron ya a ocurrir unos hechos un poco ya siniestros, ya que decían que la gente que pasaba por ahí veían en un lago
Una silueta de cabello oscuro, sumamente delgada, que siempre caminaba por encima del lago y desaparecía a mitad de él. Cuando de pronto avisaron este hecho a la policía, y la policía, en conjunto con un grupo de persecución, empezaron ya a investigar, y lo que investigaron fue que hace varios años una niña muy pequeña se había ahogado ahí en ese lago. Obviamente, después de este hecho, el agua de ese lago ya no estaba para nada potable, ya no podían ni siquiera beber los animales ni absolutamente nada, porque estaba completamente llena de algas y también un poco de podredumbre. Se dice que en el año de 1866 desapareció ya una niña de aproximadamente 8 años de edad. Es ahí donde la policía manda a algunos grupos rescatistas, vuelven algunos, pero simplemente un grupo no regresa. Este grupo desaparece por completo, y después de varias semanas otro grupo comienza nuevamente a buscar a este grupo, a ver qué es lo que había sucedido, dónde se encontraban o se alejaron tanto del pueblo. Y es ahí donde encuentran a este grupo sin vida, muertos por completo, ya un poco con el rostro zombificado y obviamente con el cuerpo completamente abierto, con los intestinos afuera y la sangre derramada por todo lado. También dicen que habían encontrado a este grupo de rescatistas colgados desde los árboles, desnudos, sin ropa y, como les comento, con los intestinos afuera. En el año de 1940-1941 empezaron ya a ocurrir hechos mucho más extraños, mucho más siniestros, como el año anterior que les comentaba. Pero en este año ya desaparecieron entre 6 a 7 niños del pueblo. Ahí es donde la policía también empieza a hacer una grave búsqueda y sale implicado Justin Park, porque este señor lo encontraron en el mercado gritando: por fin lo logré terminar, así varias veces. Al ver esto, la policía se dirigió a la casa de este señor Park y encontró en el patio trasero de la casa enterrados varios cuerpos de los niños que habían desaparecido. Los cuerpos de estos niños fueron encontrados completamente destripados, como si hubieran hecho un ritual diabólico. Una de las versiones de este señor fue la siguiente. Se dice que este señor no sabe cuándo ni cómo empezó a ver una figura siniestra de color oscuro que lo andaba rondando. Se dice que le preguntaba a esta figura: ¿qué haces aquí? Pero la figura jamás contestó. Y cuando él se acercaba a ver quién era, decían que esta figura desaparecía por completo. Él decía que esta figura era delgada, estaba vestida completamente de negro y tenía el cabello sumamente largo y de color negro también. Cuando las cosas empezaron a empeorar, él ya en sus sueños empezaba a escuchar voces, pero decía que no le daba nada miedo porque pensaba que eran sus sueños y que obviamente él conversaba en sus sueños que tenía y eran solo voces y nada más. Pero mencionaba también que él, al momento que ya no tenía sueños, se levantaba a talar lo que es la madera, los árboles, y decía que seguía escuchando esa voz en su cabeza. La voz era de una anciana que le comenzaba a hablar en lenguajes sumamente extraños, lenguajes que él no conocía. Se dice que esta anciana ya le comenzó a hablar en un lenguaje que le entendía. Obviamente ya no veía esa figura siniestra, sino ya escuchaba simplemente la voz en su cabeza que le decía que haga cosas pequeñas, pero conforme el tiempo fue avanzando, de decirle que duerma en un sótano a oscuras y solo hasta decirle que se internara en este bosque donde ella fue asesinada. En 1940, para este año, ya había avanzado mucho más las cosas. Obviamente la anciana, la voz ya le comenzó a ordenar cosas peores y terroríficas. Él decía que ya no podía resistirse a hacer esas cosas que le ordenaba, hasta que en un debido momento le ordenó que raptara a niños, que los secuestrara y los asesinara. De los 8 niños que había raptado, uno quedó completamente vivo, no le hizo nada. Este niño se llamaba Kyle Brody. Se dice que este niño se quedó en una de las esquinas del sótano viendo cómo este señor mataba a los niños, cómo los destripaba y los enterraba. Se dice que este señor le ordenó que se quedara en la esquina para que a este niño no le pasara absolutamente nada y pudiera irse libre.
sin ningún rasguño, sin ningún tipo de golpe ni nada. Y este señor mencionó algo muy importante. Dijo que si esta señora le ordenó que hiciera todo esto era para que no volviera a escuchar jamás su voz en la cabeza, para que jamás lo vuelva a ver. Y que obviamente después de este suceso de haber asesinado a los niños, esta figura le dijo que tenía que irse al pueblo y decirles a todos lo que había pasado, y ahí él podía quedar en completamente paz y que ya no tenía que escuchar esta voz en su cabeza ni volver a verla a ella. Y pues sí, así fue el trato que ellos hicieron. El trato fue que él matara a los niños, que los asesinara, que dijera todo eso en el pueblo, y la figura nunca más volvió. Park, al haber hecho todo esto y ya completamente con la promesa lista, la policía lo llevó a la horca, él murió y obviamente el niño que quedó viendo todo lo que le había hecho, quedó completamente traumado, lo llevaron a un manicomio, ahí pasó el tiempo determinado durante sus años de vida. Obviamente, cuando fue la muerte de este señor Park, porque obviamente lo ejecutaron, este niño vio todo el proceso. La muerte de este niño fue en el año de 1971. Habían transcurrido algunos años. Después de estos sucesos, después de toda esta muerte, había quedado el pueblo en calma. Ya no se volvió a escuchar absolutamente nada. Pasaron aproximadamente 3 años después de este suceso de la muerte de Park y obviamente llegó a los oídos de unos estudiantes donde se inspiró ya lo que es aquí el proyecto de la bruja de Blair. Estos 3 estudiantes se llamaban Montgomery, Michael William y Joshua. Ellos se encargaron de documentar Rocketsville, de hacerles preguntas a las personas que vivían ahí, de preguntarles cómo había sido la historia, qué había sucedido, si es que sucedían hechos sumamente extraños o cualquier cosa. De pronto emprendieron ya lo que es su viaje, llegaron a la casa de una anciana que los recibió y obviamente les hicieron preguntas a esa anciana. Ella les comentaba que hace varios años existió la historia de la bruja de Blair. Esta señora se llamaba Mary Brown. También les comentó que ella había visto en el lago a una mujer un poco ya anciana que tenía rastros como de animal y obviamente su cuerpo también estaba cubierto de pelo. Este es el lago que les comento donde la niña aparecía y desaparecía, esa niña que se había ahogado de 8 años de edad. Ahí es cuando los estudiantes deciden irse al bosque de Blair, donde falleció esta bruja. Y en ese momento desaparecieron por completo, absolutamente nadie más supo qué es lo que había pasado con ellos, no los encontraron ni por señal satelital. Utilizaron helicópteros para buscar a estos estudiantes, cientos de hombres, pero jamás los encontraron. Obviamente se les informó a los padres de estos estudiantes que los chicos habían desaparecido, que jamás los habían visto ni que nadie había dado rastros sobre ellos. Y al no ser encontrados los dieron ya por perdidos. Varios años después, unos estudiantes de antropología de cierta universidad emprendieron lo que es su viaje porque se enteraron de la desaparición de estos chicos. Cuando de pronto llegaron a una cabaña donde encontraron en el sótano algunas maletas que contenían cassettes, discos de grabado, cámaras, y obviamente pensaron que eran de los chicos desaparecidos, porque vieron los videos y ellos estaban ahí en esos cassettes y diversidad de cosas que encontraron. Para el año de 1997 se dice que estos chicos entregaron ya lo que son estas cámaras de video que habían encontrado toda la evidencia a la policía. Es ahí donde la policía decide hacer una búsqueda implacable, pero no encuentra absolutamente nada, no encuentran a los niños y creen que estas evidencias son falsas. Así que la familia empieza ya nuevamente con sus investigaciones, pero al no encontrar nada, cierran el caso. Incluso se dice que la policía le dijo a la familia que estos muchachos habían sido desaparecidos por un grupo satánico que los había asesinado y los había enterrado por ahí y no sabían de su existencia. Es ahí donde se crea ya el proyecto de la bruja de Blair como una película. Esta película fue un éxito en Estados Unidos, fue algo real y es aquí donde les estoy contando hoy.
Y pues listo, gente, hasta aquí el videito de hoy. Esta fue una de las historias más terroríficas y perturbadoras hasta el momento. Esta ya es una historia real, no son hechos sacados inventados de internet. Cuéntenme qué les pareció. ¿Estarían dispuestos, si alguien les paga, a irse una noche a ese pueblo? Y si se encontraran con una de estas brujas, ¿qué hicieran? A mí en lo particular me dio miedo porque es una historia real que quizás pueda volver a circular. Me he tomado el tiempo para investigarles un poquito esta historia y traerles el día de hoy. Y pues nada, mi gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Y ya saben que cada semana les traigo una creepypasta más o una historia de miedo más. Bye.